¿Cómo hace ancla el peronismo en esta región, desde lo conceptual, desde lo ideológico, desde lo político, desde lo económico? Bueno, siempre se apoyó desde el comienzo de la patria, donde también había una grieta, porque mientras algunos de los próceres querían la independencia, la libertad, había otros que querían cambiar de dueño. O sea que lo que era España podía ser Inglaterra o Francia, solos no. Porque los que estaban en esa posición, con un virrey estaban muy conformes, la vivían bien. El resto que vivía demasiado mal, y bueno, que aguante. Esa es la grieta que usted dice que se da, claro, digamos, una clase muy alta, polarizada, y una clase muy baja. Fíjese, hay un dato muy importante de la historia donde Manuel Belgrano, el creador de la bandera, viaja a Londres con Bernardino Rivadavia. Y resulta que Belgrano a los pocos días regresa y lo tiene que ayudar la embajada argentina para poder viajar, pues no tenía con qué. Rivadavia se queda. Rivadavia ahí consigue el primer préstamo que pone otra vez de rodillas, o mejor dicho, pone en esa oportunidad de rodillas al país. El préstamo real, esa plata no vino nunca a la Argentina, era plata que tenía que hacerse el puerto y un montón de cosas más, que nunca se hizo, porque vino una pequeña parte, pero sí Rivadavia cobró las comisiones y vino con representaciones de empresas comerciales de Londres. Quiere decir que ahí, fíjese, entonces después vamos a ver un poco más en la historia y vemos que San Martín, padre de la patria, tiene que morir en Francia y cuánto tiempo para después poder traer los restos, ¿no es cierto? Y sin embargo, Rivadavia, que fallece afuera y que le pide a la familia que no quiere volver a Buenos Aires, no se tomó en cuenta su pedido póstumo y está en Plaza Miserere. Y la avenida más larga es la avenida Rivadavia. Sabiendo que Rivadavia, por ejemplo, lo batió a duelo, lo invitó a un duelo a San Martín, no lo dejó partir del puerto de Buenos Aires, por ejemplo. Y estas imágenes de nuestros próceres que fueron tan dañadas por los medios, si se quiere, ¿no? Como Belgrano, por ejemplo, que estuvo preso, como, bueno, Güemes, por ejemplo, que fue muerto por alguien de la oligarquía salteña, que no fue muerto por los ingleses, y como el mismo San Martín, ¿no? Que se tuvo que ir al exilio. ¿Podríamos hacer un paralelismo entre estas imágenes? Claro, porque la historia realmente se repite, porque aquellos problemas del nacimiento de la patria, donde había un sector de argentinos que en vez de la libertad preferían cambiar de virrey, de otro país, y era una grieta bastante grande, también se dio cuando se pensó en un país donde más que país era una colonia, que nos sometíamos a todo lo que nos decían de afuera. Y había un sector de argentinos que vivía muy bien de esa forma. Claro. Ahora, la mayor parte del pueblo no. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que una cantidad de pensadores argentinos forman ese grupo de forja donde se intercambian ideas porque tenían una visión diferente de lo que podía llegar a ser nuestro país siendo libre, siendo independiente, pudiendo realmente tener industria. Teníamos que comprar todo de afuera, porque ni siquiera alfileres hacíamos. Y entonces ese país dependiente, donde los transportes eran extranjeros, donde el agua la manejaban los extranjeros, donde la luz también la manejaban los extranjeros, daba a vivir para una pequeña cantidad. Y el resto vivía demasiado mal. No había fuente de trabajo, había en la década infame había ollas populares y también en la década infame, recuerdo bien porque la historia lo marca bien esa parte, había mortalidad infantil demasiado grande, había analfabetismo. Entonces esa no era la Argentina que Forja quería. Y fíjese que cuando todavía no había ningún partido político,
y que había un gobierno militar ya con otras ideas, con unas ideas más nacionalistas. El grupo de militares que no era tan nacionalista le molesta muchas de las cosas que está haciendo Perón. ¿Por qué? Porque estaba justamente acercándose a través de esa Secretaría de Trabajo y Previsión a la clase trabajadora y tratando de lograr soluciones a los problemas que había en el país. Y eso que era bueno para el país, no era bueno para el grupo de argentinos que estaban acostumbrados a la colonia. Que estaban dentro de este país. Claro, y entonces, ¿qué pasó? Dijo unas palabras Perón y lo metieron preso. Pero ahí ocurre algo que es una marca en la historia de un antes y de un después. Por primera vez, la clase trabajadora argentina llegó a ocupar allí en Plaza de Gobierno. Y ojo que no fue fácil la llegada, porque hasta se levantaron los puentes. La gente cruzó en bote, la gente cruzó a nado, cruzó de cualquier manera, pero llegó. Y cuando llegan allá, sale alguien al balcón y le dice que Perón estaba bien, que está en el hospital militar, que no está detenido, sino que está en el hospital militar. Esa gente, en lugar de irse, como le pedían, dice, nos quedamos hasta que venga Perón. ¿Cómo es la construcción de la democracia en un gobierno peronista? Bueno, ese grupo de Forja y esas ideas, esa detención de Perón, que como la gente no se fue de ahí, tuvieron que ir a buscarlo y traerlo, y Perón hablar con el pueblo para que se retire, bueno, a los pocos meses Perón fue elegido presidente. Claro. Pero Perón ya venía trabajando con un grupo de argentinos con planes de cómo hacer en el gobierno. No esperaron a estar en el gobierno a ver qué hacemos. Claro. No tenía el mejor equipo de toda la historia como en la actualidad, pero tenía a los hombres más capaces. Y fíjese cuántas cosas que cambiaron. ¿Pero capaces para quién? ¿Para qué el país, sector de la sociedad? Para el país. Para un país que podía ser... Claro. Es que la democracia es hacer el que gobierna lo que beneficia al pueblo, que es el gobernado. Totalmente. Si no vamos a hacerlo a favor del pueblo, ¿qué clase de democracia es? Bueno, nosotros al compañero Abel Fresco lo llevamos en el corazón porque entendemos que es un cuadro político militante de la década de Juan Domingo y de Eva Duarte y que pasó por todas las etapas. A nosotros nos llena de orgullo ver cómo un compañero, aún con la edad que tiene, sigue levantando las banderas revolucionarias, esas banderas que Perón y Eva Perón empoderaron a los trabajadores, porque el peronismo nace desde las calles enarbolando esa bandera de rebeldía y yo creo que en su corazón, en su mente, están insertas. Un enorme abrazo para vos, querido Abel, y por siempre peronista.